Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su hermano católico cristiano Franklin Zelaya. Para mí es un privilegio una vez más en esta maravillosa tarde poder dirigirme a cada uno de ustedes que escuchan o que en algún momento escucharán la palabra de Dios a través de este medio. Hoy compartiré una reflexión que se encuentra en el Evangelio del día en San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Pero una vez más, como siempre, antes de compartir la palabra, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, ya que, como sabemos, la palabra de Dios fue escrita por personas llenas e inspiradas por el Espíritu Santo, y a través de ese mismo Espíritu Santo vamos a poder comprender lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos habla. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre amado, una vez más, gracias. Gracias por este nuevo soplo de vida, por una nueva oportunidad de abrir mis ojos. Gracias te doy, Papá Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan o que en algún momento escucharán tu palabra. Gracias, Papá Dios, por este hermoso momento. Hoy que voy a compartir tu palabra, quiero pedirte, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, junto con la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que envíes sobre mí la plenitud de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu Santo hablando en lo profundo de mi ser, sea tu Espíritu Santo purificando mis labios, santificando mi lengua, para que todo lo que yo hable sea conforme a tu palabra y no la mía, conforme a tu voluntad y no la mía, conforme a tu propósito y no el mío. Padre bendito, Padre amado, quiero pedirte de manera especial para que seas tú también a través de tu mismo Espíritu Santo hablando a cada corazón de cada hermano, animándolos a seguir adelante. Padre Santo, todo esto te lo he pedido, a ti que vives y reinas en la unidad con el Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, una vez más, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53, lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchos de los que escucharon esto decían: ¿realmente este hombre es el profeta? Unos afirmaban: este es el Mesías, pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos, hoy una breve reflexión. Primero que nada, entender que aquí estaba una como contienda, un gran problema a resolver sobre la persona de Jesús. Estaban cuestionándose estos fariseos y querían apresar a Jesús porque no creían de que de Galilea podía salir el Mesías, aquel que venía a salvarnos, aquel que venía a rescatarnos. Ellos no creían, estaban divididos porque muchos creían por las palabras de Jesús, pero otros, los fariseos en especial, no querían aceptarlo. No querían reconocer y no pudieron reconocer que era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, aquel que Dios había enviado para rescatarnos, para liberarnos de la muerte, del pecado y de Satanás. Ellos no lo comprendían. Entonces había esa gran controversia.
sobre verdaderamente quién era Jesús. Dudaban de él. No pudieron reconocerlo, pero hoy podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo. Si hubiesen tenido el Espíritu Santo palpante en ellos, ellos lo hubiesen podido reconocer, pero no estaba aún. Ay de nosotros si nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, no queremos reconocer quién es Jesús. No queremos someternos a Él, a su voluntad. Eso es muy importante tenerlo en mente, porque ahora nosotros tenemos algo que los maestros, los fariseos de la ley y los escribas no tenían, y era la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos hace reconocer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero bien, hoy aquí ya sabemos que está hablando de Jesús, cómo a Él lo querían apresar, cómo cada vez lo querían callar, y cómo no reconocían que de Galilea podía salir el Mesías, un gran profeta. Porque sabemos que Jesús era el ungido, pero aparte de eso, pues también hizo el papel de profeta, de maestro, de evangelizador y de todo, pues. De todo lo que Él mismo nos da a cada uno de nosotros, Él lo hacía, pues es el mismo Dios. Pero bien, a través de esta palabra, mi querido hermano y hermana, la palabra que Dios ponía en mi corazón de que compartiera hoy, yo no sé tú que estás en este caminar de Dios, tú que Dios te ha llamado a hablar de Él, a hablar de su palabra, yo no lo sé, pero tal vez mientras tú has venido caminando desde que Dios te llamó, desde que tuviste ese encuentro personal con Él, el Señor te ha dado a ti un ejemplo, te ha llamado para hablar de Él, para pertenecer, digamos, a un ministerio de intercesión. Yo no sé a qué Dios te ha llamado a ti. Pero déjame decirte, si tú tal vez cuando has empezado, tal vez, voy a enfocarme en el ámbito de hablar de Él, de compartir su palabra. Si tú has empezado a hablar la palabra de Dios, donde sea que tú perseveras, en la comunidad que tú perseveres, y tal vez no te dan el voto de confianza, tal vez no creen que Dios te ha llamado, que Dios te está usando para hablar de su palabra. Y tal vez han dicho, ¿cómo es posible que Dios va a llamar a esta persona? ¿Cuántas personas dudan de uno? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se enfoca en lo que nosotros hemos sido antes y no en la transformación que Dios ha venido haciendo a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muchas personas a nosotros nos reconocen o nos llaman por el pecado o el vicio en el cual andábamos. Pero no han visto, están tan ciegos que no han visto lo que Dios ha venido obrando en cada uno de nosotros. Y mucha gente va a decir, ¿a poco? ¿Cómo Dios va a llamar a ese sinvergüenza? ¿Cómo va a llamar a ese mujeriego? ¿Cómo va a llamar a ese borracho? ¿Cómo va a llamar a ese adúltero? ¿Cómo va a llamar a ese fornicario? ¿Cómo va a llamar a ese drogadicto? ¿Cómo va a llamar a esa mujer que anda por allá y por acá? ¿Cómo es posible que Dios va a llamar a una persona tan pecadora como él? Pues déjame decirte, así nos llama Dios. Pero no para que sigamos en la misma condición, sino que cuando Él nos llama a su caminar, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y después que Él obre en nuestra vida y sigue obrando, Él quiere obrar a través de nosotros y por ello nos da ciertas cosas. Por ejemplo, mi persona, a mí me ha llamado para hablar de su palabra, para proclamar su palabra. Yo le he creído cuando Él, a través de la profecía de unas hermanas que oraban por mí, me dijo, tú hablarás de mi palabra. Tú llevarás mi palabra, tú llevarás mi evangelio. Yo le creí porque sabía que Dios me había hablado. Hay muchos hermanos que, así como dice aquí, que decían, ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? ¿De Galilea no salen profetas? Muchos pueden decir, ¿a poco de Salvador pueden salir personas que hablen de Dios? ¿A poco allí de esa familia en la que tú perteneces podrá salir una persona que proclame la palabra de Dios? ¿Será? ¿Cómo es posible que de esa familia tan disfuncional, de esa familia tan desordenada, de esa familia que ni ellos entienden, cómo puede salir alguien que hable de Dios? Pues déjame decirte, de ahí saca los mejores guerreros el Señor. De allá, de los lugares, de las familias, de los países donde menos se lo espera la gente, es donde Dios saca los mejores guerreros.
Porque ahí es donde viene a confundir a los sabios como a esto, como a los fariseos y los maestros, aquellas personas que tienen intelecto, aquellas personas que creen que por tener poder saben todo o lo poseen todo. Ahí Él viene a confundirlos, el Señor. Aquellas personas que creen que por tener estudios académicos lo saben todo. Pues no, la sabiduría de Dios deja como en nada la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. No, es que la sabiduría de Dios es que Dios viene a hacer cosas maravillosas en ti y a través de ti que humanamente no se pueden comprender. Porque las cosas espirituales solo espiritualmente se pueden comprender. Pero hoy, en esta palabra, mi querido hermano y hermana, lo que quiero decirte es esto. Sigue adelante en aquel ministerio donde Dios te ha llamado. No importa que la gente no te dé un voto de confianza, que la gente piense que tú no puedes hacerlo, que tú no sabes. Pues déjame decirte algo. Dios no llama a gente preparada, Él prepara a los que llama. La gente te va a llamar por tu pecado, pero Dios te llama por tu nombre te llama Dios. Como dice San Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. O sea, es Dios quien te ha elegido, es Dios quien, como dice en San Marcos capítulo 3, verso 13, y Jesús subió a la montaña a orar y llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para estar con Él, para enseñarles y para enviarlos a predicar, para enviarlos con la autoridad y el poder de expulsar demonios, de orar por los enfermos y que ellos sanen. Es Él el que te ha escogido. La iniciativa viene de Dios, no de ti. No eres tú quien has querido, oh, yo quiero hablar de Él. Es Dios quien te escoge a ti. Sea lo que sea el ministerio, sea intercesión o donde tú seas que estés, es Dios quien te ha llamado. Ciertamente la parte nuestra es aceptar ese llamado, ser dóciles a su voz y también dejarnos instruir por Él, dejarnos moldear por Él. Entonces eso es muy importante. Pero lo que, así como aquí que no daban, que todos dudaban que si Jesús, cómo iba a ser Él, si acaso Él era verdaderamente el Mesías, el prometido, el Salvador nuestro. Así como dudaban, así pueden dudar de ti, que Dios esté haciendo grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. ¿Pero por qué? Porque como no te dan un voto de confianza, no saben quién tú eres en realidad, qué Dios ha hecho en tu vida y sigue haciendo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces cuando uno no anda sonando todo lo que hace a son de trompetas, uno no anda allá diciendo lo que hace en intimidad, no lo anda compartiendo allá afuera, la gente piensa que tú andas ahí. Vaya un ejemplo, yo lo voy a poner en mi persona. A mí me recuerdo que habían personas que, como Dios me llamó a los 23 años, hace 7 años, me llamó a los 23 años a mí. Entonces, algunas personas pensaban que porque yo tenía 23 años, yo tal vez mis fines de semana me la pasaba en la disco y cosas así. Y no, el Señor cuando me llamó me despojó de andar en la disco. De muchas cosas me ha despojado el Señor y me viene despojando. Entonces, y muchos pensaban de que yo me la pasaba en deleites pasajeros, en cosas así. Pero ellos no sabían que Dios me estaba enamorando de Él, de su presencia, de estar en intimidad con Él, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Déjame decirte esto. Lee la palabra y ora. Yo no te voy a decir cuánto tiempo yo leo la palabra, cuánto tiempo yo oro. Eso queda entre Dios y mi persona. Pero así es, mi querido hermano y hermana. Muchas personas van a dudar de ti. Déjame decirte algo, soy un testimonio. A mí hay personas que han dicho, ¿para qué ponen a gente que no sabe predicar a hacerlo? ¿Para qué llaman a alguien que no sabe orar a orar? ¿Para qué lo llaman? Sí, no puede, no sirve. Yo ya he escuchado comentarios así hacia mi persona. Y yo digo, pues yo no sirvo. Pues por eso Dios me ha tomado. Dios me ha tomado porque si para la gente no sirvo, pero para Dios sí sirvo. Y Él es el que me ha llamado. Y Él es el que me respalda. Él es el que me ha llamado. Y como yo siempre le he dicho a mi Señor, cada vez que tú me llames a hablar de ti, Señor, que yo hable de tu palabra, quiero decirte, así como te dijo Moisés en Éxodo capítulo 33, verso 15, que Moisés le dijo,
si tu rostro conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. O sea, si tu rostro, hablar del rostro de Dios es hablar de la presencia de Dios. Hablar de la presencia de Dios es hablar del poder del Espíritu Santo. O sea, yo le digo, si tu Espíritu Santo conmigo no va, yo no voy a hablar nada, Señor, porque no importa lo que yo pueda hablar, no importa lo que yo pueda enseñar, sino que lo que importa es lo que tú vas a hacer en los corazones de la persona. Porque eres tú, Espíritu Santo, quien convence a la persona. Eres tú quien indaga los pensamientos, sondea los pensamientos, indaga en lo profundo del ser, del corazón de la persona. Eres tú, Espíritu Santo, quien conoce a cada persona que escucha tu palabra. Entonces yo sí le digo, no, Señor, tú eres quien me ha llamado. El hombre puede decir que yo no sirvo, que no puedo predicar, que no puedo enseñar, que no puedo orar. Pero Dios, cuando Él me llama, pues ahí voy. Porque una vez me dijo el Señor, en la intimidad, estando en oración, me dijo algo el Señor. Cuando yo te llame a dar un paso, dadlo, y yo te voy a respaldar. O sea, como quien dice, cuando yo te llame a predicar, o a dar un tema, o a hablar de mi palabra, hazlo, porque yo te voy a respaldar. Eso sí, me dijo, no quieras dar un paso sin que yo te llame a darlo, no vaya a ser que te haga retroceder dos más. ¿Qué es lo que me dijo? Nunca te andes autoinvitando a ningún lugar, nunca andes ofreciéndote a ningún lugar, con ningún grupo, no. Cuando yo te llame a hacerlo, yo te voy a respaldar. Entonces, y me dijo, tú permanece hablando conmigo, porque hay muchos que hablan de mí, pero conmigo no pueden, no les gusta hablar, no quieren pasar tiempo conmigo. Entonces, eso me confortó a mí, porque, como les digo, cuando decían a mí, decían de mi persona, no sabe, ¿para qué ponen gente que nos sirve o que no sabe a predicar? Humanamente sí calaban en un momento, pero después dije, bueno, Señor, como dice San Pablo a Gálatas capítulo 1, verso 10, ¿con quién estamos queriendo reconciliarnos? ¿Con Dios o con los hombres? Y decía San Pablo, el día que yo quiera agradar a los hombres y no a Dios, ese día dejaré de llamarme siervo de Dios. O sea que tú y yo estamos llamados a agradar a aquel que nos ha llamado, aquel que te ha llamado por tu nombre, no por el que te reconoce o que al hablar de ti piensa en tu pecado, en tu pasado, pero no ha visto lo que Dios ha venido haciendo en tu vida. Sigue adelante, mi querido hermano y hermana, sea en lo que sea que Dios te haya llamado, sigue adelante, porque Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, y aquel que empezó tan buena obra en ustedes, la perfeccionará y la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. O sea, que Dios nunca deja nada a medias. Cuando Él te llama, Él te va capacitando, porque Él sabe para qué te ha llamado, el propósito que tiene para con tu vida. Y a través de esta palabra, es eso, animarte, que aunque muchos duden de ti, aunque muchos no crean en ti, lo importante es que Dios sí cree en ti, porque Él te conoce, como dice el profeta Jeremías 1:5 en adelante. Antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. O sea, yo ya sabía, yo ya tenía un plan, un sueño, un propósito que llevar a cabo contigo. Y antes de que tú nacieras, yo te consagré, o sea, yo te aparté para mí, porque tú me perteneces, tú eres mío, tú eres mía. Yo te consagré y te constituí para ser profeta de las naciones. O sea, yo soy quien ha dicho lo que tú vas a hacer. En ese yo te constituí para ser profeta de las naciones. Puede ser en cualquier área que Dios te haya llamado a dar frutos, a servir. Él es el que te ha constituido, Él es el que te ha dado ese carisma, Él es el que te ha dado eso que tú tienes para dar a los demás, no el hombre, porque si fuera por el hombre, tú no te tomaras en cuenta para nada, pero Dios es quien te toma en cuenta, mi querido hermano y hermana, y sigue adelante, que esas palabras que digan que tú no sirves, que tú no puedes predicar, que tú no puedes enseñar, que tú no puedes orar, que te sirvan para seguir adelante, no para quedarte, sino para seguir adelante, seguir avanzando, seguir perseverando, porque Dios tiene grandes propósitos para con tu vida. No escuches lo que el hombre te dice, los que te quieren desanimar, los que no creen en ti. Escucha, lee la palabra y ahí sabrás lo que Dios te quiere decir, lo que Él tiene preparado para ti. Como dice en 1 Corintios 2:9,
Ni ojo, como dice la Escritura, ni ojo ha visto, ni oído escuchado, ni por mente humana ha pasado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, Dios tiene grandes cosas, maravillosas cosas preparadas para ti. Y que esos malos comentarios que se llegan hacia tu persona, que no sean obstáculos y que no te estanquen, sino que sigue adelante, sigue avanzando y que sean un impulso más para tú mostrar de que tú crees, sirves y amas a un Dios todopoderoso que hace grandes cosas de aquello que parece que no es nada, de aquello que parece débil, Dios viene a hacer grandes cosas, porque la obra viene de Dios y no del hombre. La obra no depende de ti ni de mí, sino de Dios, del Todopoderoso, de aquel que, como lo dice San Lucas 1:37, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que ánimo, mi querido hermano y hermana. Sigue adelante. Si tú eres una persona que Dios te ha llamado a predicar su palabra, fórmate, sí, déjate formar por Dios, déjate instruir. Ve a capacitaciones, pero sobre todo, descubre tu carisma. Descubre aquello que Dios te ha dado a ti, el sazón con la cual Él quiere que tú hables, que tú enseñes, que tú prediques. Descubre eso y sigue adelante. Sigue adelante, mi querido hermano y hermana, y que aunque las personas digan que tú no lo puedes hacer, pero Dios sí lo puede hacer en ti. Y no pongas atención porque desde tu casa, desde tu hogar, desde tu comunidad, donde tú sea que estás, no te van a dar el voto de confianza. Y una vez más, vuelvo y lo repito, tal vez porque tú lo que haces en la intimidad con Dios no lo andas proclamando son de trompetas para que todos se den cuenta, para que todos digan, wow, ese hermano, lo que hace en la intimidad. No, eso queda entre Dios y tu persona. Y Dios ya sabe el día de mañana cuando Él te abrirá puertas o Él te va a llevar a lugares que tú no imaginas. Así que sigue confiando en Dios y sigue dejándote formar, amar, perdonar, fortalecer por el Espíritu Santo de Dios. Ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, guerreros y guerreras de Papá Dios, a seguir adelante y que el Señor siga haciendo esa obra en ustedes, en nosotros y a través de nosotros. Bendiciones, que la paz y el gozo en el Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones. Amén, amén y amén.